A continuación, Libre Expresión. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad, con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión. Hola amigos, bienvenidos a Libre Expresión, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de la metida de mano en la justicia. Tenemos como invitadas e invitados a Desiree Yepes, editora de Ecuador Chequea, integró el equipo fundador de Plan B, becaria de la Agencia Pública de Brasil durante las Olimpiadas, ha escrito para Diario Expreso, El Comercio, Extra, Vanguardia, La Barra Espaciadora, Soho, El Mundo de Madrid, España, The Clinic de Chile y Late. Bienvenida, Desiree. Y estamos con Mauricio Alarcón, abogado, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, director de proyectos y subdirector más bien de Fundamedios. Bienvenido, Mauricio, gracias por acompañarnos. Gracias, Bien, hace pocos, en estos días, en realidad, Desiree, Ecuador Chequea ha ido publicando, ¿no es cierto?, dos investigaciones, por lo menos, en las cuales se revela que esos mails, esos correos electrónicos que se filtraron a través de la periodista venezolana Patricia Poleo, sí tienen una correlación directa con sentencias judiciales. Un poco, explícanos las claves de esta investigación periodística. En efecto, a fines de agosto se difundieron una serie de correos electrónicos que fueron en primera instancia publicados en el portal Factores de Poder a cargo de Patricia Poleo. Este material después salió de la red, sin embargo, desde Ecuador Chequea pudimos acceder a esta información y lo que hicimos un poco fue desmenuzar los datos que aquí se exponían. En primera instancia nos encontramos con más de 72 correos electrónicos en los cuales se abordaban 23 casos en particular y en este intercambio de mensajería participaban directamente las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Entre ellos Rafael Correa, Gustavo Yalg, Alexis Mera, Joana Pesantes, en ese momento ministra de Justicia, así como abogados particulares también. Dentro de esta muestra, que corresponde a 2011-2013, se abordaron temas como lo fueron el juicio a Mary Zamora, a los estudiantes del Central Técnico, la demanda que interpuso Clever Jiménez contra la entonces jueza Lucy Blasio, entre otros. Y de aquí pudimos desprender que en 10 de estos casos puntualmente hubo una intervención en la justicia, sobre todo por el tipo de mensajes que se enviaban y la sentencia que al final se obtuvo. Es decir, con esos correos electrónicos cruzado con los procesos judiciales se puede comprobar entonces que sí hubo efectivamente esta metida en mano, porque las autoridades lo han negado, ¿no es cierto? O sea, han dicho que si bien existen los correos electrónicos, han dicho que es cierto la existencia de estos correos electrónicos, pero que finalmente esto no se tradujo en sentencias judiciales. Desde la perspectiva legal, Mauricio, ¿qué significa este trabajo que ha hecho Ecuador Chequea? Bueno, sin duda es sumamente importante tener información que nos permita a los ciudadanos entender qué ha pasado con la justicia en este último tiempo. Más allá de los correos que tienen relación con casos en específico, creo que hay uno que destaca por sobre los demás y que tiene relación con el proceso de designación de jueces de la parte inicial de la Corte Nacional de Justicia. El hecho de que una ministra de Estado con su equipo, a través de una lista, enumere quiénes son adeptos al régimen, quiénes son contrarios o tienen vínculos con los opositores, para catalogarlos, y que extrañamente además los que son seleccionados estén entre la lista de los vinculados, despierta bastante suspicacias.
En ese sentido, obviamente, es apenas el punto de partida, porque ya desde el punto de vista obviamente legal estamos frente a una clara, en primer lugar, injerencia de una función del Estado en las otras, vulnerando el principio de independencia de funciones que está garantizado en la Constitución, pero incluso, yendo un poco más allá, hilando más fino, se podría hasta considerar el posible cometimiento de un delito, porque habría un abuso de poder, un tráfico de influencias, un conflicto de intereses, y en el caso específico del tráfico de influencias es una institución, una conducta que está tipificada en el Código Penal y que es sancionado con privación de la libertad. Deciré, en este cruce que se hizo de los correos electrónicos de metida de mano en la justicia, digamos, Mauricio ha mencionado este específico de la selección de jueces. ¿Cómo operó ahí? ¿Qué información pudieron recabar ustedes de este correo sobre la selección de jueces? Bueno, lo que pudimos un poco en primera instancia determinar es un cruce de datos entre personas de la función ejecutiva, Joana Pesantes, en ese momento ministra de Justicia, y funcionarios de, en ese momento, si no estoy mal, el Consejo de Transición de la Judicatura. En esos correos electrónicos, como bien mencionó Mauricio, se hace un envío de un mensaje en donde se le comunica a la viceministra de Justicia, Carmen Simone, y a Joana Pesantes, que se había hecho una primera filtración de los postulantes al concurso de méritos de oposición y que habían sido señalados los que, abro comillas, resultaban peligrosos por ser contrarios al régimen, y se adjuntaba en efecto un listado donde se determinaba con color verde los postulantes y posteriormente en color rojo los que resultaban contrarios al gobierno de Rafael Correa. No es un solo correo, luego se remite otra información que esta vez pasa a Alexis Mera, quien a su vez a través de mensajería dice que todo está bajo control. Bajo control. Ese es el término que utiliza. Ese es el término exacto. O sea, ¿cómo puede ser posible que un secretario jurídico de la Presidencia de la República envíe un mensaje respecto de un proceso de designación de los más altos magistrados de este país diciendo que ya está todo bajo control? Eso significaba que eran los jueces, que iban a ser nombrados los jueces afines. Y eso es efectivamente, como he dicho, lo que pasó, porque resulta que la composición de la Corte Nacional de Justicia termina saliendo precisamente de aquellos postulantes marcados en verde. Todos los demás, por una u otra razón, terminan quedando fuera. Recordemos además que este proceso fue cuestionado no solo dentro del país, sino también por vedurías internacionales, por la enorme subjetividad con la que el Consejo de aquel momento calificaba en esta subida y bajada de puntos por una entrevista. A quien resultaba peligroso, en la entrevista se le ponía 0, de tal forma que perdía 10 puntos respecto de los demás, y a otros postulantes con unas presentaciones de llorar, por decirlo menos, se les calificaba con 10. Entonces resultaba ser esto un premio o castigo en función de este verde o rojo determinado en la lista que se le pasó tanto a la ministra en su momento como al secretario jurídico de la Presidencia. Ustedes, pidieron entrevistas o contrastar esta información con las autoridades del Consejo de la Judicatura. ¿Cuál fue la respuesta? En efecto, no obtuvimos respuesta. El único personaje que sí respondió vía correo electrónico fue Alexis Mera, quien sostuvo que no se iba a pronunciar al respecto, ya que esta información había sido obtenida de manera fraudulenta y muchos de estos mails incluso habían sido alterados. En ese sentido, es importante destacar que el 5 de septiembre, pocos días después de que esta información se difunde, Rafael Correa se pronunció a través de Twitter sosteniendo que en efecto les habían robado estos mails, pero que estos únicamente dejan en claro la ejecución de su poder, digamos, como presidente, o de su interés como presidente en que las funciones del Estado se manejaran, digamos, en normalidad. Lo mismo hizo Gustavo Yalc, ofreció una rueda de prensa y dijo que no debería asombrarnos el que desde las distintas funciones del Estado intercambien puntos de vista. Otro de los personajes que interviene dentro de... Perdón, pero... aquí hay más que un intercambio de puntos de vista, ¿no es exactamente, cierto? O sea, y es justamente es eso lo que hacemos hincapié en nuestra investigación. ¿Por qué? Y eso es a lo que iba. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes del Central Técnico,
Rafael Correa le remite un correo electrónico a Alexis Mera cuestionando el que Ernesto Pazmiño, defensor público, se pronuncie contrario a que se les llame a juicio a los 2 estudiantes vinculados en este caso. Alexis Mera le responde el correo y le dice: en efecto, esto es verdad, hablé con el interfecto y le pedí que se calle. En septiembre de este año, Ernesto Pazmiño aceptó que hubo esta llamada, que Alexis Mera se pronunció al respecto, y paradójicamente lo que sucede después de que se envía esta información es que los 2 estudiantes del Central Técnico pierden el apoyo de la Defensoría del Pueblo y quien Defensoría Pública, quien asume el caso es un abogado particular. En este tema, solo para hacer una acotación, además, como que la gran afirmación fuera aceptar que la llamada existió. Aquí hay una grave falla por parte, en el caso particular, del defensor público, porque resulta que recibió la llamada y se cayó. O sea, cumplió la orden. El mandato. Dejó en indefensión a un grupo de estudiantes dentro de un proceso que se estaba ventilando en la justicia. Pero ahí sigue como defensor público y con toda seguridad quizá incluso se postule para la reelección, como andaba por ahí sonando. Así es que no se trata de que aquí se hable de obtención fraudulenta de correos electrónicos. O de intercambio de opiniones. O de intercambio de opiniones. O sea, una opinión no es decir, por favor díganme cómo está el proceso, que este proceso no lo podemos perder. O sea, una cosa muy distinta sería si un correo electrónico por parte del presidente de la República al presidente de la Judicatura dice: ¿cómo va la ejecución presupuestaria de la justicia? ¿Necesitan fondos para más obras? ¿Cómo está el tema de la implementación del sistema tecnológico? Ahí, perfecto, muy bien. ¿Por qué? Porque en primera instancia, recordemos, el Ejecutivo a través de sus ministerios del sector económico son quienes coordinan el presupuesto general del Estado. Pero cuando ya hay una pregunta concreta sobre un proceso en específico, o sea, incluso, por favor, hay procesos relacionados con la vida privada de ciertos actores. Por supuesto. O sea, hay un proceso laboral al que se hace mención relacionado con una empleada doméstica de una exfuncionaria de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. ¿Eso es acaso un intercambio? En ese momento ministra, pero muy relacionada con la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Ese es un simple intercambio de opiniones. O sea, yo creo que se necesita 2 dedos de frente, como se dice de manera común, para sacar conclusiones y los hechos saltan a simple vista. ¿Cuáles deberían ser las consecuencias de estas revelaciones, Porque, bueno, se conocieron los correos electrónicos, se expusieron, etcétera, etcétera, pero ahora ya hay un trabajo de procesamiento, ¿no es cierto?, y de verificación de esos correos electrónicos, y se ha verificado que efectivamente hubo una metida de mano en la justicia, ¿no es cierto? ¿Cuáles deberían ser las consecuencias, deciré? ¿Cuáles deberían ser las responsabilidades de los funcionarios que están ahí? Bueno, creo que en primera instancia es importante determinar que muchos de los personajes que participan de este, entre comillas, de intercambio de mensajes que al final del día termina en sentencias ejecutoriadas, ahora mismo pertenecen todavía al gobierno de Lenín Moreno. Una de ellas es Joana Pesantes, una de las protagonistas en muchos de estos casos de metida de mano en la justicia, ahora como secretaria jurídica de la Presidencia. También por ahí, había algo relacionado con el esposo de Joana Pesantes, que efectivamente también sigue recibiendo recursos públicos del gobierno actual a través de contratos de consultoría y de apoyo. Entonces, como bien decía Desiree, es gente que aún está vinculada al gobierno nacional. No solo eso, otro de los personajes que aparece en esta investigación es Lucy Blasio, una de las jueces que también es nombrada en el concurso de méritos de oposición y que a su vez en la actualidad se desempeña como viceministra de Justicia. Es una de las jueces que ha estado directamente vinculada en su momento con el oficialismo. Y que de manera extraña, vía sorteo, le tocaban algunos casos considerados polémicos y de alta sensibilidad política. Recordemos que Lucy Blasio es la persona que decidió dar paso al juicio contra Clever Jiménez y Fernando Villavicencio, y en el caso específico de Clever Jiménez es la persona que violó el principio de inmunidad parlamentaria. Que dijo, no, esto simplemente por decisión mía no procede,
Pero bueno, como bien ha señalado Desiree, sigue ocupando un alto cargo. Te hago esta pregunta porque evidentemente esto debería ser un escándalo, o sea, debería ser realmente remover las conciencias. Quizás hay muchos escándalos de corrupción, ¿no es cierto?, actualmente, pero que un gobierno haya metido la mano en la justicia de la forma que se la metió, que haya pruebas de eso, debería remover la conciencia nacional, ¿no? Es justamente a lo que iba, o sea, el que se exponga de esta manera un tema que resulta evidente, lo que debería generar es, dentro de las autoridades o dentro de los distintos poderes, tanto el judicial como el ejecutivo particularmente, es evaluar si es que estas personas merecen o no ocupar el cargo que ahora mismo ocupan. O sea, está clarísimo que genera muchísima suspicacia, como dijo Mauricio, cómo han procedido o cómo procedieron durante 10 años, pero todavía siguen ocupando cargos de poder y pareciera que no hubiese pasado nada. Gustavo Yal, como lo mencionaba anteriormente, lo normalizó. Es decir, públicamente le dicen a la ciudadanía que no hay problema alguno en que se comuniquen decisiones entre las distintas funciones del Estado, cuando debería entenderse que estas debieran operar absolutamente de manera independiente. Claro. Pero si es que desde las cabezas no existe en realidad lo que tú mencionabas, un remesón en sus conciencias, creo que difícilmente eso puede aterrizar ya en espacios más específicos. Mauricio, ¿se conocen casos similares en otros países de América Latina, qué sé yo, en otras democracias? El problema de la independencia de la justicia no es exclusivo de Ecuador. Sí, correcto. Hemos tenido casos graves en Centroamérica, por ejemplo. Ahora mismo en Perú. Estamos con unos cuestionamientos terribles precisamente en el tema peruano, donde además está desgraciadamente politizando incluso la más alta autoridad de control constitucional y se está utilizando herramientas políticas de chantaje. Así es que este no es desgraciadamente un caso aislado por una razón. Aunque muchas personas crean que el principal órgano, la principal función del Estado es el legislativo, porque efectivamente es el que nos representa a los ciudadanos en su gran mayoría, la importancia que tiene la función judicial, esos jueces, para la vida del ciudadano común en su día a día es importantísimo, es vital, porque son ellos los responsables de garantizar nuestros derechos el momento en que hay algún conflicto de leyes, el momento en que uno actúa de manera que su conducta vulnera una disposición legal. Ahí está el juez para, cumpliendo reglas de debido proceso, determinar si, por ejemplo, esa conducta termina en una privación de libertad, que es quizá la medida más extrema en el caso específico de la materia penal. Entonces ahí ve uno la importancia de contar con jueces probos e independientes. Pero si además, basado en este mecanismo de puertas giratorias, tenemos a una ex jueza nacional cuestionada, que termina de viceministra de Justicia, que además previamente estuvo en la Fiscalía General del Estado, siendo fiscal en una de las provincias del país, empieza simplemente, como de alguna manera graciosa comentábamos el otro día, a hacer una suerte del baile de las sillas, ¿no? Hoy ubícate donde quieras, después vemos dónde te ubicamos, quédate. ¿Con qué objetivo? ¿Quiénes son las personas que ejercieron presión, que estuvieron ahí discutiendo casos en los que estuvo de por medio derechos humanos fundamentales? ¿Qué hubo detrás? Eso quiere decir que el tiempo nos empieza a dar la razón a quienes estuvimos de este lado denunciando esas violaciones, a quienes veníamos diciendo que las actuaciones de los jueces no eran independientes, que no se estaba garantizando el debido proceso. Las pruebas están ahí. Ahora entendemos, por ejemplo, la extraña razón por la que muchos de los casos que se litigaban desde la sociedad civil en cuanto a garantías constitucionales siempre tenían un resultado negativo. Acceso a la información negada, una acción de protección negada. Y el argumento, por supuesto, no es legal. El argumento es, como alguna vez nos sucedió en una audiencia, es que ustedes, señores de Fundamedios, no saben en qué se están metiendo. De gana vienen a presentar este caso. Entonces se vuelve un tema personal, no un tema legal, no un tema jurídico, no un tema de garantías. Y en eso es lo que hay que trabajar.
La Corte Nacional acaba de terminar un proceso de renovación parcial. Eso te iba a preguntar. Hay nuevos jueces nacionales ¿Qué en tan camino. transparente ha sido este nuevo proceso? Desgraciadamente ha habido problemas serios de transparencia. De no ser porque la sociedad civil, en nuestro caso desde un observatorio judicial, veníamos demandando información a la judicatura, pues el tema pasaba desapercibido por completo. Incluso, y esto es quizá uno de los hechos anecdóticos del último proceso, el llamado a organizar la veeduría oficial del concurso, el Consejo de Participación Ciudadana, convoca un mes después de empezado el proceso a la veeduría. Una veeduría además integrada por un grupo pequeño de personas, estamos hablando 7 personas, y de esas 7 personas resulta que tenemos exfuncionarios del Ministerio X, exfuncionarios de un gobierno local, incluso por ahí está el nombre dentro de esta veeduría de la justicia de un exfuncionario cercano a la actual vicepresidenta encargada de la República. Entonces, son ciudadanos comunes los que están ejerciendo este derecho al control social y vigilando procesos, o hasta por ese lado ya se está teniendo problemas. Pero bueno, en definitiva, hemos logrado nosotros desde el Observatorio Judicial que organiza Fundación Ciudadanía y Desarrollo presentar alguna data relacionada con los candidatos, y por supuesto en este momento los 7 que están ingresando, entre ellos hay gente muy valiosa, gente con trayectoria, con méritos de sobra para ocupar el espacio. Sin embargo, están también prendidas algunas alarmas por relaciones políticas de personas que estarían en este grupo. Por ejemplo, ex asesoras del Consejo de la Judicatura o ex asesoras de la Presidencia de la República. Nadie les está quitando méritos, nadie está diciendo que no son capaces de llegar al cargo que han llegado, pero hay que tener en cuenta estos pequeños detalles para evitar, por ejemplo, que sean estas juezas las que conozcan los procesos de corrupción vinculados con el Ejecutivo. Desiree, cuéntanos algo de la metodología del trabajo que han realizado, cuántos meses les tomó hacer este proceso de investigación y verificación de los correos electrónicos, con qué equipo trabajaste, y también aparte de ecuadorchequea.com, en donde se pueden consultar estas investigaciones. Bueno, eso es un trabajo que se inició a mediados de septiembre y que finalmente se difundió a mediados de diciembre. Es decir, hablamos 2 meses y medio en el trabajo de ir cruzando datos. Es un trabajo que se hizo en conjunto con miembros de FCD. Y básicamente la metodología consistió en hacer un primer filtrado de la información, es decir, determinar los casos que se abordaban dentro de estos correos electrónicos. ¿Los correos electrónicos cuántos sumaban? Son 72 correos electrónicos, de estos se desprenden 23 casos. Una vez que obtuvimos esta muestra, analizamos uno por uno en la función judicial, en el sistema de la función judicial, cuál había sido la conclusión, es decir, qué se había determinado a través de correo electrónico y en qué había terminado el caso. De estos 23 pudimos determinar que en efecto en 10 casos hubo una injerencia directa del Ejecutivo a la función judicial. Una vez que obtuvimos ya esta información, lo que hicimos fue también determinar quiénes participaban del intercambio de correos, porque si bien habían las autoridades, también habían funcionarios de segundo o tercer grado que tenían de todos modos influencia o tenían injerencia no solo en la función judicial, sino también en el SRI, en algún otro ministerio. Es decir, intentar mapear dónde nomás se ubicaban los funcionarios que participaban del intercambio de mensajes. Con esta información procedimos a intentar contrastarla, evidentemente, con los protagonistas. Como te mencioné anteriormente, no obtuvimos respuestas, sino únicamente parte del ex Cismera, negándose a pronunciarse al respecto. Buscamos a Johanna Pesantes, buscamos a Lucy Blasio, y la respuesta fue básicamente el silencio. Y una vez ya con este conglomerado, procedimos a ordenar esta información de manera cronológica y ordenar de esta forma los 10 casos que ahora están expuestos en la página web de Ecuador Chequea, que es ecuadorchequea.com. Pueden encontrarnos también en Facebook, en Twitter. Plan B también replicó esta información y, digamos, se ha difundido básicamente en Internet. Gracias, Desiree. Mauricio, ¿cómo está ahora la situación? ¿Hay mayor independencia en la justicia? El presidente Moreno ha dicho que él no va a hacer esas llamadas ni va a enviar ese tipo de correos electrónicos. El mensaje que se envía es positivo.
dejen que las funciones del Estado actúen, no vamos a emitir pronunciamiento, no vamos a llamar ni mandar correos. Es un mensaje positivo. Ahora, para que se normalice una situación de independencia de la justicia, tendrá que pasar mucho tiempo. Recordemos que todos los procesos judiciales que se están ventilando actualmente en la justicia probablemente ya han sido conocidos por jueces con compromisos políticos. Son varias instancias las que tienen lugar en la mayoría de procesos. Esos jueces pueden haber ingresado a la función judicial durante los últimos 10 años, quién sabe cómo, quién sabe si por méritos o por palanqueo. Y eso es algo que va a tomar mucho tiempo revisar y cambiar. Por supuesto, debe haber excepciones, yo creo que las hay, de jueces que actúan con objetividad, con independencia, con estricto apego a la ley, pero desgraciadamente los precedentes de la última década han sido terribles, porque por el contrario, cuando un juez ha actuado apegado a derecho, ha perdido su cargo. Si es que simplemente esto es un llamado para que la ciudadanía siga atenta a los procesos que se dan cuando, por ejemplo, se convoca un concurso para designación de jueces de la Corte Constitucional, de la Corte Nacional, pero también para que estén en el día a día, porque la justicia no solo se ventila en las instancias más altas. Cuando usted decide divorciarse, cuando usted decide llevar adelante un proceso civil, cuando inicia una acción penal, la conocen los jueces de primera instancia, jueces comunes, y ahí también se requiere independencia y se requiere capacidad para que sus derechos sean efectivamente garantizados. Gracias, Mauricio, gracias, Desiree, y a todos ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Realmente, como se ha dicho aquí, la importancia de contar con una justicia independiente es fundamental en un sistema democrático. Los jueces son los que protegen en última instancia esos derechos fundamentales de las personas. Debería realmente escandalizarnos, es una de las cosas quizás más graves de la pasada década, esta metida de mano en la justicia y cómo se ha comprobado que se intervino en procesos concretos por parte de los altos funcionarios públicos. Gracias una vez más y hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad, con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión.